se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Y oramos de la siguiente manera: Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, amado Dios, y hágase tu voluntad como es hecha en el cielo, también sea hecha en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona, Señor, nuestras ofensas, y enséñenos a tener un corazón dócil y a perdonar a los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en tentación, y en este santo día ayúdenos a estar apartados, Padre bueno, de todo lo que pueda distraer nuestras mentes de la comunión verdadera con usted. Ayúdenos a no hablar nuestras propias palabras, a luchar contra nuestros instintos de pensamiento que nos alejan de usted, y a tener pues en todo momento nuestras mentes centradas en la adoración a usted. Gracias, Padre bueno. Abrimos su palabra en esta mañana y del cielo rogamos entendimiento, sabiduría y sapiencia. Ayúdenos a atesorarla, a guardarla en nuestro corazón y a compartirla con las personas que tanto lo necesitan. Gracias, Padre amado. Enternezca nuestros corazones y abra nuestras mentes para comprender el mensaje de esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén y amén. Bueno, hermanos, me gustaría que por allí de vez en cuando dejen filtrar un amén para saber que no estoy hablando solo, por favor. Mi conexión de internet es un poco irregular, así que a veces puedo quedarme hablando solo. ¿Les parece? ¿Están por ahí? Amén, hermano. Amén, hermano. Muy bien, gloria al Señor. Nosotros estamos viviendo en un tiempo muy importante, muy significativo, ¿no? Nos ha dejado Dios como lumbrera en el camino, su santa palabra, y a través de su palabra nos guiamos, a través de la naturaleza, ese maravilloso libro de texto donde Él habla a nuestros corazones, a través del aire puro, el canto de los pájaros, el verde de los árboles y los frutos preciosos que se dan. Son todos ellos implementos, son todos ellos herramientas en las manos de Dios que utiliza para hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, ¿ok? Por otra parte, la serpiente antigua también utiliza sus sistemas para tratar de hablar a nuestras mentes, para tratar de conquistar el corazón del ser humano. Y es la gran controversia, ¿no?, que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, donde dice que la serpiente antigua, el dragón, se llenó de ira contra la mujer y salió a hacer guerra contra ella, a perseguirla con todo lo que podía, y arrojó tras de ella agua como un río con el fin de ahogarla, con el fin de matarla, con el fin de liquidarla para que no pudiera continuar entrometiéndose en los planes del dragón. Dentro de ese marco nosotros encontramos un hermoso mensaje en el libro de Primera de Juan. En el libro primera carta de Juan, encontramos en el capítulo 2 y el versículo 15, un mensaje muy al punto, en todo momento, en todo lugar. Ok, es un mensaje muy al punto. En el versículo 15 nos dice lo siguiente: amados, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amados, no améis al mundo, aconseja Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, entonces esto es sinónimo o es seña
de que el amor del Padre no está en él. Esta exhortación nos llega a nosotros en este tiempo y nos llama a abandonar el amor al mundo, a salir de las cosas que el mundo ama y amar las que verdaderamente para nosotros deben de ser importantes, como el amor de Cristo, como la gracia, la comunión con Cristo. Satanás lucha incansablemente por romper esa línea de comunicación entre el ser humano y Cristo, y para esto ha diseñado las cosas del mundo. Para esto ha trabajado a través de los imperios del mundo para tratar de diseñar, de desarrollar un sistema para tratar de romper la comunicación con el mundo, con Cristo. Así entonces, hoy vamos a tratar de conversar sobre este interesante tema que lo hemos denominado sistemas de vida, ¿ok? Aunque tiene varias partes, vamos a tratar de dar el primero hoy de una forma condensada. Ya vemos pues que Juan dice, Juan da el consejo de no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿ok? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a ver el libro de Daniel, el capítulo número 2. El libro de Daniel, el capítulo 2. Daniel, el capítulo número 2. Y vamos a leer allí un relato sumamente interesante e importante para nuestros días, ¿ok? El versículo 1 nos comienza diciendo: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y su sueño se fue de él. Y el rey mandó llamar magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que declarasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber del sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto se me fue. Si no mostráis el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán puestas por muladares. Y si no mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis, y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y recompensas y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su interpretación. El rey estaba pidiendo aquí algo totalmente imposible, pues para la capacidad del ser humano, creo que nadie es capaz de adivinar el sueño de otra persona y más aún darle su interpretación. Pero eso era lo que el rey estaba pidiendo. El versículo 10 nos dice lo siguiente: los caldeos respondieron delante del rey y le dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, pues ningún rey, príncipe o señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Finalmente, el asunto que el rey demanda es singular. Si hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Entonces el versículo 12 nos dice que por esa causa el rey se enojó y enfureció, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Se publicó el decreto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Entonces Daniel habló avisada y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló capitán del rey: ¿cuál es la causa por la que este decreto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc declaró el asunto a Daniel, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, que él mostraría al rey la interpretación. Aquí hay algo interesante
importante, hermanos, que lo vamos a resaltar más adelante, pero Hermano, pastor, piedradita, parece que le cayó la llamada al pastor. Sí, parece que le cayó. Vamos a darle un segundito para que él vuelva ahí entre hermanos y seguir escuchando este tema tan tremendo que Dios lo está usando grandemente. Vamos a darle oportunidad al pastor que entre nuevamente. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea su nombre. Señor, permite que el pastor Piedradita pueda entrar nuevamente para que siga teniendo su disertación esta mañana. Por favor, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor, si me está escuchando, vuelve y marque estrella 61, por favor. Estrella 61. ¿Me escucha, pastor? Sí, Qué estoy. bueno, gracias. Muy, Sí, muy bien, tranquilo. entonces decíamos Sí. que aquí había un aspecto muy importante en el versículo 12 al 16 del capítulo 2 de Daniel, y es que el rey se enfureció y dio entonces un edicto, ¿ok? Dio una ley, pero fíjense en que esta ley fue echada para atrás solamente con pedirle tiempo. Esto es significativo porque lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar. Ustedes ya conocen el sueño, lo que sucedió, no lo voy a leer para resumir un poco. En el versículo 24 en adelante, entonces Daniel muestra el sueño al rey, ¿verdad? Y vamos a mirar a partir del versículo 31, Daniel comienza a dar el sueño al rey. Dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante del rey, delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y su brazo de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces también fue desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Gloria al nombre del Eterno. Del 36 en adelante encontramos nosotros la interpretación, y Daniel le dice: ese es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad. Todos los que habitan los hijos de los hombres, bestia del campo y ave del cielo, él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.
En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Aleluya, gloria a Dios. Y ese reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre. De la manera Amén. que viste que del monte fue cortada una piedra no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro y a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Hermanos, y cuando yo leo esto, se llena mi corazón de gozo, se llena mi corazón de esperanza, se llena mi corazón de alegría, hermanos, de leer, de conocer que el Dios de los cielos levantará un reino y regirá las naciones, como dice Apocalipsis, con vara de hierro, y a los santos del Altísimo llamará para que hereden con nuestro Salvador. Bendito Amén. sea el nombre de nuestro Dios. Pero aquí encontramos básicamente 4 poderes, ¿ok? Por no decir 5, pero vamos a utilizar inicialmente los 4 y luego iremos al siguiente, ¿ok? Que son los poderes que Daniel estaba profetizando que iban a controlar el planeta Tierra, ¿ok? O por lo menos a tratar de controlarlo. Estos reinos, estos imperios, dejaron un legado importantísimo en el planeta Tierra, y a eso me quiero enfocar en esta mañana para sacar de cada uno de ellos el estilo de vida, ¿ok? La influencia de estos sistemas en la vida cotidiana de los seres humanos y en el desarrollo de lo que hoy conocemos como Babilonia, ¿ok? El primer reino, según la secuencia que Daniel comienza a dar a Nabucodonosor, se trata del reino babilónico. El reino babilónico es bien interesante porque nos dejó un legado sumamente importante. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Génesis, el capítulo 10, que es un capítulo que hemos escudriñado muchas veces, nosotros encontramos a los diseñadores y a los ejecutores de la idea del imperio babilónico. Aquí en el versículo número 8 nosotros encontramos a Cus, ¿verdad? Quien fue uno de los hijos, uno de los descendientes de Noé, más bien, hijo de Canaán, ¿verdad? Dice que Cus engendró a Nimrod. Ese comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se levantó un dicho, el cual decía, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue la cabecera de su reino Babel, Eret, Akkad y Calné en la tierra de Siria. De esa tierra salió a Sur, edificó a Nínive y a la ciudad de Rehoboth, a Calá, a Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Fíjense que una de las principales influencias del imperio babilónico fue nada más ni nada menos que el desarrollo de las ciudades. Otra de las influencias de Babilonia sobre el tiempo actual o sobre la historia contemporánea es nada más ni nada menos que la anarquía, el deseo de controlar la caza, la cacería, es uno de los legados de Babilonia, ¿ok? Pero principalmente el desarrollo citadino, el desarrollo de las grandes ciudades fue una de las creaciones del sistema babilónico. Otra de las influencias o de los legados, de las herencias que recibimos de Babilonia fue nada más ni nada menos que la observación de los astros, ¿ok? La astronomía. Otro de los legados fue la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme fue tomada y desarrollada más ampliamente por otro imperio que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Otra de las cosas que tuvieron el inicio de su desarrollo en el imperio babilónico fueron las matemáticas. Fueron los primeros en comenzar a utilizar cálculos matemáticos. Otro de los aspectos interesantes de la influencia babilónica fue nada más ni nada menos que la unión entre la iglesia y el Estado, puesto que ustedes conocen que ese hombre Nimrod fue uno de los primeros hombres que, yendo en contra de Dios, se hizo adorar como Dios, ¿ok? Fue el primer tirano, fue el primer papa, podríamos decirlo, en la tierra, ¿ok?
otro de los aspectos de las influencias más significativas de Babilonia sobre el tiempo actual fue, actual y en todos los tiempos, fue el arte de adivinar o la hechicería, ¿ok? La hechicería se desarrolló poderosamente en Babilonia. Los adivinos, si ustedes ven, fue uno de los primeros a los cuales el rey Nabucodonosor hizo venir para que le adivinaran el sueño y le dieran su interpretación. Allí dice que llamó a los magos, a los astrólogos, a los adivinos, ¿ok? Entonces el arte de adivinar o la hechicería fueron principales en el imperio babilónico. También otro de los aspectos fue los avanzados sistemas de irrigación. Los babilonios fueron pioneros en la irrigación de la agricultura, ¿ok? Al desviar los ríos al desviar los cauces de los ríos con el fin de bañar las mesetas, bañar las planicies y desarrollar entonces agricultura. Algunos términos para designar los árboles, por ejemplo, o algunos minerales, como por ejemplo el jaspe, el jazmín, el sésamo y algunos otros nombres vienen o tienen su origen en la antigua Babilonia. Así pues encontramos que estos son los principales aspectos, pero hay muchos más que nos dejó la civilización babilónica. Muy bien, no puedo demorarme mucho en esto porque tengo que ir a los demás reinos. La influencia del reino que siguió, si nosotros vemos el cronograma de las naciones, ¿ok? Por fecha, vamos a encontrar que el reino o el imperio babilónico fue desde el año 605 hasta el año 539 antes de Cristo, y luego de la cabeza de oro siguió entonces el pecho de plata, que simbolizaba o era más bien el reino de Medo-Persia, ¿ok? El reino de los persas, que fue del año 539 al año 331, bastante largo. Durante este tiempo de reinado se desarrolló una cultura muy interesante y llega el legado hasta nuestros días. Pero voy a mencionar las principales por cuestión de tiempo. El imperio Medo-Persia descubrió la existencia de agua bajo la tierra. Noten ustedes qué interesante esto. Los medos y los persas fueron los que desarrollaron lo que nosotros hoy conocemos como pozos, ¿ok? O lo que se conoce en la Biblia como pozos. Por ejemplo, recuerdo el pozo de Jacob, donde estaba sentado nuestro Señor Jesucristo cuando llegó la samaritana. ¿Lo recuerdan? Ese pozo, o más bien la inclinación a hacer pozos para utilizar el agua, se desarrolló bajo el imperio Medo-Persia, ¿ok? Influenciados por los persas, es que los franceses, escuchen esto muy importante, influenciados por los persas, fue que los franceses decidieron construir un canal. Actualmente conocemos este canal como el Canal de Panamá, obra que, como se conoce en la historia, los franceses no lograron terminar, puesto que aquí en Panamá, en ese tiempo, bueno, y actualmente también, hay unos zancudos muy voraces en medio de la selva que pican, les empezaron a picar, y entonces se desarrolló la malaria, el paludismo, la fiebre amarilla y muchas otras enfermedades que fueron matando a todos los que venían pues a tratar de abrir el canal de Panamá. Entonces, debido a eso, los Estados Unidos de Norteamérica, el imperio inglés, junto con los Estados Unidos, compraron los derechos de seguir construyendo el canal y entonces terminaron pues de construir el canal de Panamá. Hoy tenemos pues una de las 7 maravillas del mundo, el canal de Panamá. Pero también el imperio Medo-Persia desarrolló el sistema de correos. El sistema de correos que nosotros vemos hoy en el mundo fue o tuvo su origen en el imperio Medo-Persa, ¿ok? También otro de los aspectos fue la creación de grandes parques en templos y ciudades. Fíjense qué interesante. Los parques que nosotros vemos hoy, que se desarrollan en medio de las ciudades, fue una idea original del imperio persa. Ciro, por ejemplo, otro aspecto fue que Ciro
perdonaba la vida a los reyes que conquistaba. Tenía una fama de bonachón Ciro, y entonces perdonaba la vida a los reyes que conquistaba. A veces los convertía en gobernadores provinciales, ¿ok? Estos se llamaban sátrapas, ¿ok? Sátrapas del rey. Ellos se encargaban de recoger los impuestos y mandárselos al rey. Pero resulta que muchas veces estos reyes, que eran puestos por Ciro en este caso y después por algunos otros reyes persas, se robaban el dinero. Por esta causa, por el hecho de que ellos se robaban el dinero, entonces Ciro fundó la primera policía secreta. Escuchen esto interesante. Fue Ciro quien fundó o desarrolló la idea de la primera policía secreta del gobierno, lo que es entonces el génesis de lo que nosotros hoy conocemos como CIA, lo que nosotros conocemos como Interpol y muchas otras policías secretas que hay en el mundo, ¿ok? Ciro lo creó con el fin de que investigara estos sucesos de corrupción. Vamos a ir a la Biblia para identificar otro aspecto importantísimo de la herencia del imperio medo-persa. En el libro de Daniel, el capítulo 6, el libro de Daniel, el capítulo 6, el versículo 1 al 9, encontramos un aspecto muy importante. Noten ustedes, el versículo 1 nos dice, Daniel capítulo 6, versículo 1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el primero, a quienes estos gobernadores diesen cuenta para que el reino no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era más estimado que estos gobernadores y presidentes, porque en él había un espíritu excelente, y el rey pensaba en ponerlo sobre todo el reino. Fíjense ustedes que aquí se da algo de lo que estábamos hablando hace un momento. Daniel fue puesto como sátrapa del rey. Es decir, Daniel debía de haber sido muerto cuando el imperio medo-persa llegó y conquistó Babilonia. Pero lo que hizo entonces Ciro fue que perdonó la vida de Daniel, y como observó que en él había un espíritu muy excelente, entonces lo puso como, o lo quería poner más bien como primero sobre todo el reino. Versículo 4, entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Noten ustedes que aquí estos hombres perversos, hijos de Belial, desarrollaron un plan, ¿ok? Entonces, versículo 6, estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma, escuchen claramente, hermanos, síganme en la lectura, confirma el edicto y firma la escritura para que no pueda ser cambiada conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser revocada. Fíjense ustedes que en Babilonia Nabucodonosor dio una orden de que todos fueran muertos, pero esa ley fue ¿qué? Fue revocada. Pero aquí en Medo Persa dice que la ley no podía ser revocada. Ahora yo les pregunto lo siguiente, ¿ha alcanzado esta costumbre hasta nuestros días? Hermanos, la mayoría de los edictos gubernamentales que se dan actualmente difícilmente son revocados. Casi que es imposible que una ley sea revocada, ¿ok? Así que esta influencia de persa llega prácticamente hasta nuestros días. Y vayan ustedes haciendo un marco de lo que yo les estoy diciendo, porque es precisamente el desarrollo del gran sistema identificado bíblicamente en los últimos días como
el sistema babilónico. Muy bien, eso es muy importante que lo entendamos, ¿ok? Vamos a la influencia del siguiente imperio. Si seguimos entonces la línea profética, el siguiente gran imperio sería el imperio greco, que fue, a mi juicio, humildemente lo digo, uno de los imperios que más influenció en el mundo, que más ha influenciado en el mundo entero. La influencia del imperio greco fueron la literatura principalmente, una de las principales, la literatura, otra, la poesía épica, otra fue el teatro. Fíjense, aquí en el imperio greco está el génesis de Hollywood, el génesis de Televisa, el génesis de RCN, el génesis de Caracol Televisión, todos estos, aquí en Panamá, el génesis de Telemetro, todos estos canales diabólicos, porque dice Elena White que como ningún otro medio, Satanás ha utilizado el teatro y lo seguirá utilizando para degradar las mentes del mundo entero, del ser humano en el mundo entero. Entonces, el génesis de esto, de Hollywood, lo encontramos en el teatro, lo encontramos en el imperio griego, ¿ok? También en este imperio se desarrolló la filosofía, se desarrolló la ciencia, se desarrolló la geometría, se desarrolló la astronomía, se desarrolló la biología y la zoología, se desarrolló la mal llamada medicina, que es lo que nosotros conocemos hoy como medicina. Se destaca en la medicina, por ejemplo, Hipócrates, quien fue el que desarrolló un lenguaje técnico, el cual se utiliza hoy en día, ¿ok? En la mal llamada medicina. Fue Hipócrates quien le dio nombre a muchos términos de medicina. Se desarrolló el arte, la arquitectura, la escultura, la pintura. Todos estos aspectos fueron desarrollados en el imperio greco o griego, ¿ok? Otro de los aspectos importantísimos que ha influenciado pero terriblemente la era actual, que tuvo su génesis en el imperio griego, fue la adoración al cuerpo, al propio cuerpo, ¿ok? Nosotros conocemos, bueno, no sé si lo conozcan, pero se los puedo decir en este momento, los gimnasios tienen su génesis o encuentran su génesis en el imperio griego, ¿ok? Los Juegos Olímpicos, por ejemplo, encuentran su génesis en el imperio griego. El balompié, el fútbol americano, el gimnasio, el atletismo, todos estos deportes encuentran su génesis en el imperio griego. Por eso es que el símbolo, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos son los anillos olímpicos y la antorcha olímpica, que por cierto es un rito luciferino, ¿ok? Déjenme mostrarles a ustedes a través de la historia cómo este imperio influenció no solamente en nuestros días, sino también en el tiempo de los judíos. Cuando Antíoco Epífanes, que era el rey del norte, ¿ok? Recuerden que estaba el imperio de Antíoco, el imperio del rey del norte, y estaba el imperio Seleucida, que era el rey del sur en Egipto. Entonces, la historia nos relata lo siguiente. Leo del Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página número 30. Antíoco Epífanes había estado en Grecia y se había familiarizado con la cultura helénica y estaba enamorado de los deportes griegos, de su arte teatral y de su pompa. Cuando subió al poder, soñaba con unir a todos los pueblos de su imperio con el vínculo común de la cultura helenística. La cultura helenística es la cultura precisamente griega. Cometió el error de forzar lo que hasta entonces había sido un proceso natural y gradual.
ya se ha mencionado que los judíos radicados en Alejandría, poco después de que la ciudad fue fundada, se habían helenizado durante el periodo del gobierno de los Ptolomeos sobre Palestina. Había judíos en las principales ciudades del imperio, y aún en Palestina muchas ciudades se habían convertido en cierto modo en centros de cultura griega. Los que trataban de cerca a los funcionarios gubernamentales tenían que hablar en griego. Noten qué interesante esto. Los que trataban de cerca a los funcionarios gubernamentales de Palestina tenían que hablar en griego, y muchos de las clases más encumbradas de Judea, incluso los principales sacerdotes, adoptaron vestimentas y costumbres helenísticas. La minoría joven creía que eran anticuadas la fe y la moral antigua, pero la masa popular tendía a desconfiar de las innovaciones. Como reacción surgió un partido conservador que defendía la estricta observancia del judaísmo de acuerdo con la Torá. Estos conservadores llegaron a ser conocidos como los Hasidim o hasideos, es decir, los piadosos. La separación entre estos dos partidos de judíos, los Hasidim y los helenistas, desató un serio conflicto cuando los seleucidas tomaron posesión del país, o sea, el rey del sur, ¿ok? Onías III, sumo sacerdote de comienzo del periodo seleucida, sobresalió por su piedad y por defender el judaísmo tradicional contra la tendencia helenizante. O sea, aquí nos está describiendo dos partidos. Un partido de judíos ultraconservador y un partido de judíos helenísticos que fueron infiltrados por el imperio greco, ¿ok? El hermano de Onías III, que era el sumo sacerdote conservador, se llamaba Jasón, un helenizante, sobornó a Antíoco para que lo hiciera sumo sacerdote en lugar de Onías. Y entonces comenzó a hacer de Jerusalén una ciudad griega. Este hombre, hermanos, identificado en la historia como Jasón, comenzó a transformar a Israel en una ciudad griega, ¿ok? La helenizó. Bueno, pero después de unos pocos años, Antíoco vendió el sumo sacerdocio a Menelao, que le pagó un soborno mayor, pero que ni siquiera se parecía a la tribu sacerdotal, sino que era benjamita, por lo que no contaba con la simpatía de la gente. Las contiendas entre los partidarios de las diferentes facciones en Jerusalén dieron a Antíoco una oportunidad para intervenir. Josefo narra cómo los helenizantes visitaron a Epífanes para exponerle su deseo de adoptar las costumbres helenísticas que él fomentaba, y le pidieron permiso para, escuchen hermanos atentamente, le pidieron permiso para construir un gimnasio en Jerusalén. Esto fue precisamente ofensivo para los conservadores, porque los atletas se ejercitaban desnudos en el gimnasio a la manera de los griegos. Esto es muy importante. Por eso nosotros encontramos hoy que las esculturas que llegan hasta nuestros días, la mayoría de las veces, por no decir todas las veces, están desnudas. Porque resulta que en los gimnasios que tuvieron su origen en Grecia, ellos se ejercitaban de forma desnuda, porque había una adoración al cuerpo humano. Esta influencia llega hasta nosotros hoy de una manera sorprendente, especialmente cuando usted ve los perfiles de las redes sociales de los seres humanos hoy del mundo, ¿ok? Y quiero ser un poquito descendente, ¿ok? Quiero ser un poquito comprensivo al decir del mundo y no decir del mundo del pueblo, ¿ok? O no decir, más bien de los adventistas del séptimo día o del pueblo de Dios o del profeso pueblo de Dios. Porque si usted ve hoy los perfiles de las redes sociales de la mayoría de las personas del mundo, usted se va a dar cuenta a quién adoran, y usted se va a dar cuenta inmediatamente que sus mentes han sido helenizadas, puesto que adoran a su cuerpo, adoran a sus rostros, adoran a sus ojos, se adoran a sí mismos, pero menos adorar a Dios.
todo esto es una influencia griega, ¿ok? Aquí entonces vemos que el relato histórico nos está diciendo que los atletas se ejercitaban desnudos en el gimnasio. Por eso es que usted va a un gimnasio y usted no encuentra gente haciendo ejercicio con ropa holgada. Siempre la gente, y especialmente las mujeres, lo digo con mucho respeto, pero es así, visten ropa que las convierte en pornografía ambulante, ¿ok? Porque eso es lo que es, puesto que estos vestidos a base de licra dejan ver toda la desnudez del ser humano, ¿ok? Entonces, todas estas influencias tienen su génesis en el imperio griego. Muy bien. Otro de los aspectos que nos llega a nosotros del imperio griego, muy importante en nuestros días, es la división. Y cuando digo la división, me refiero que todo el sistema, los griegos lo dividieron. Déjenme darles un ejemplo de esto. La medicina de nuestros días es una medicina totalmente influenciada, o más bien encuentra su génesis en el imperio griego. Y en la medicina se encuentran una de las divisiones más interesantes. Por ejemplo, el especialista de los ojos, el oftalmólogo, no sabe absolutamente nada de lo que sabe o conoce el dermatólogo, ¿ok? El neurólogo no sabe nada de lo que conoce el dermatólogo, por así decirlo. Y así sucesivamente. Cada una de las partes de la mal llamada medicina de hoy está totalmente dividida. ¿En dónde surgió esto? Nada más ni nada menos que en el imperio greco, ¿ok? Otro de los aspectos que ha sido influenciado potentemente por el imperio griego es la educación. La educación que se vive en nuestros días es una educación 100% griega. Los profesores están divididos. El que enseña matemáticas no sabe nada de español. El que enseña español no sabe nada de historia. Y el que enseña historia no sabe nada de las otras materias, y así sucesivamente. Este estilo educativo, hermanos, tiene su génesis en el imperio griego, ¿ok? Por eso es que hoy nuestros hijos y nosotros mismos hemos sido educados bajo parámetros griegos y creemos que hoy todo tiene que ser dividido, ¿ok? Y todo en nuestro sistema está dividido. Esto tiene su génesis en el imperio griego. Muy bien. Las especialidades de trabajos también han sido divididas. Otra de las influencias más importantes del imperio griego es el alfabeto, ¿ok? El alfabeto o las letras. Muy bien, como ya les dije hace un momento, este imperio griego fue desde el año 331 hasta el año 168 antes de la era cristiana. Ahora vamos a pasar al siguiente reino. El siguiente reino en la línea profética fue el imperio romano, ¿ok? El imperio romano encontró su génesis en el año 168 antes de Cristo y se prolongó hasta el año 476 después de la era cristiana, ¿ok? Roma es muy interesante porque influenció en gran manera nuestro sistema actual. Roma había recogido el gran legado de Grecia, ¿ok? Así que Roma fue influenciada directamente por Grecia. No en vano la profecía nos marca en Apocalipsis capítulo 13. Miren qué interesante es estudiar esto. Yo estoy desarrollando varios temas con respecto a esto porque quiero enseñar a nuestro pueblo, si Dios me da la oportunidad desde luego, cómo la profecía nos muestra a nosotros que todos estos gobiernos influenciaron sobre nuestra manera de pensar y cómo todos estos gobiernos fueron fueron construyendo paulatinamente lo que hoy la Biblia nos marca como Babilonia, ¿ok? Fíjense que Apocalipsis capítulo 13, versículo número...
2 nos da, estoy hablando. Mira lo que dice Apocalipsis 13:2, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca era como de león. Es decir, esta bestia era una bestia, una amalgama de influencias, de costumbres o de tendencias de los reinos que hemos estudiado antes. Es decir, del imperio babilónico al tener la boca de león, del imperio medo-persa al tener sus pies de oso, y del imperio, principalmente del imperio griego, al tener todo su cuerpo como de león, ¿ok? Esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo entendamos para que podamos entonces entender el tiempo actual en que nosotros estamos. Roma recogió el gran legado de Grecia y de las civilizaciones orientales, o sea, del helenismo, ¿ok? Por eso dice que su cuerpo era como de leopardo. Las adaptó a su propia personalidad y la mezclaron con la suya, la románica. De esta fusión surgió la denominada cultura greco-romana, una misma lengua. Fíjense en dónde está el génesis de una lengua universal, ¿ok? Pero según el diablo, ¿no? Porque nosotros encontramos la primera tendencia a una lengua universal allá con los fundadores de Babilonia. Pero en este momento encontramos que la primera vez, o más bien la segunda vez que se da esto, de una forma más significativa en cuanto a la influencia del mundo actual, al decir el lenguaje mundial y al referirse al inglés, tiene su génesis en Roma, ¿ok? Muy bien, en Roma se hablaba una sola lengua que era el latín, un mismo concepto del mundo a través del derecho romano y de las instituciones del derecho romano. Los magistrados llevados a las provincias imponían los moldes y modelos de la vida romana. Roma sembró también los puntos de su imperio. Roma sembró en los puntos de su imperio los acueductos. Fíjense, en Roma fue el primer imperio donde se empezaron a desarrollar los acueductos. En Roma se desarrollaron de una manera mucho más amplia y más profesional los teatros. En Roma se desarrollaron los primeros anfiteatros, que dicho sea de paso, la palabra anfiteatro aquí en Panamá, por ejemplo, significa donde llevan a los muertos, la morgue, ¿ok? Lo que para nosotros en Colombia es la morgue, aquí es los anfiteatros, pero un anfiteatro es realmente un lugar donde llevan los muertos, ¿no? Por lo menos en Colombia es así. En Roma se desarrollaron los circos que llegan hasta nuestros días, y Roma se volvió experta en, Roma se volvió experta en algo interesantísimo, ¿saben? Roma se volvió experta en desarrollar pequeñas Romas. Es decir, de Roma nosotros heredamos hoy las barriadas. Aquí en Panamá se conoce como barriadas. En Colombia se conoce como, eso se llama, a ver si está el hermano por ahí, el hermano Restrepo y me ayuda, condominios, ¿ok? Condominios, podríamos decir condominio, o podríamos decir también, sí, condominio, pero un condominio no en el aspecto tan cerrado como en Colombia lo conocemos, sino más bien en el aspecto del desarrollo del mismo condominio. Es decir, se hace una barriada de casas y en esa barriada de casas se le coloca comercio, se le coloca medicina, se le pone educación, se le pone todas las necesidades básicas de esa barriada para que la persona no tenga que salir de allí, sino que esté todo el tiempo inmersa en ese sistema. Yo personalmente le llamo puestos de avanzada diabólicos, ¿ok? Puestos de avanzada satánicos. Esto tiene su origen en Babilonia y fue mejor desarrollado y perpetrado por Roma, ¿ok? Muy bien. Sigamos con la influencia romana. La extensión de las obras públicas varias, bien, se dio su origen en Roma. Y no solamente públicas, sino también las carreteras. Es decir, en Roma se desarrolla el primer sistema de MOP. Aquí en Panamá se llama MOP, Ministerio de Obras
públicas. En Colombia se llamaría tal vez, en Cali, por ejemplo, podríamos decir en Cali, ¿verdad? Que es donde se hacen las obras municipales, las empresas municipales de Cali, por ejemplo, en Colombia, ¿ok? Que es donde se atiende la municipalidad, ¿bien? Entonces, por eso surgió, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hay un dicho muy interesante que dice, todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué? Porque Roma fue el primer imperio que se especializó en hacer carreteras, en desarrollar un sistema de comunicación vial. ¿Bien? Entonces, por eso todos los caminos conducen a Roma. Pero además de Roma, recibimos el desarrollo más sofisticado del alfabeto, también recibimos el calendario juliano, también recibimos el latín, y de este idioma, del latín surgieron o se desarrollaron el español, el italiano, el francés y el portugués. En Roma también se desarrolló lo que nosotros conocemos hoy como derecho o los abogados, ¿ok? En Roma se desarrollaron las instituciones republicanas, que son actualmente la base de las democracias modernas. ¿Bien? El funcionamiento político, social y cultural de las sociedades occidentales actuales está basado en esta cultura, en la cultura grecorromana. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que nos dice el libro de Daniel. Vamos a abrir el libro de Daniel, el capítulo 11 y el versículo número 20. Daniel capítulo 11, versículo número 20, nos da una inclinación, o nos da más bien una pista muy importante de la inclinación, o de una inclinación que nació en el Imperio Romano. Daniel capítulo 11, versículo 20 nos dice así: entonces se levantará en su lugar un recaudador de impuestos en la gloria del reino, pero a los pocos días será destruido, no en enojo ni en batalla. Este recaudador de impuestos fue nada más ni nada menos que el emperador Augusto, el exactor, ¿ok? El exactor. Este hombre se le puso el apodo del exactor porque fue el más grande cobrador de impuestos que se haya registrado en la historia bíblica. ¿Recuerdan ustedes cuando se le acercaron a el Señor Jesucristo ellos se llamaban los saduceos? No, ellos se llamaban, estoy preparando un tema ahorita mismo de los cobradores de impuestos, se me escapa el nombre ahorita mismo, recuerdo si eran los saduceos o los jebuseos, que cobraban los impuestos, ¿ok? Los judíos que cobraban los impuestos para Roma eran de ellos procedía Mateo, Leví Mateo, ¿lo recuerdan? Él era un recaudador. No era un recaudador, tiene un nombre bíblico. Sí era un recaudador, pero tiene un nombre bíblico. Se llamaba, bueno, ahorita se me escapa, ¿ok? Pero es fariseo. ¿Ah? Fariseo. No era un fariseo tampoco. Bueno, después les digo el nombre, ¿ok? El hecho es que cuando se le acercaron estos cobradores de impuestos a Cristo, le dijeron, tú no pagas impuestos, le dijeron a Pedro, y Pedro le dijo al Señor Jesucristo, y Jesús le dijo, ve y echa la red, y el primer pescado que te salga, dice, allí hallarás en la boca una moneda, ve y dásela al César. También se acercaron para tentarle y preguntarle, maestro, ¿es lícito dar tributo a César? Y él le pidió una moneda, ¿lo recuerdan? Bueno, ese recaudador de impuestos que estaba durante el tiempo de Cristo fue Augusto, el exector. Por eso en el versículo 22 de Daniel 11 nos dice, y con los brazos de inundación serán inundados delante de él y serán quebrantados, y aún también el príncipe del pacto. Durante el reinado el que siguió después del exactor fue que murió Cristo, ¿ok? Este hombre fue el asesino, fue Tiberio César, ¿ok? Fue quien siguió después del exactor, pero el modelo de cobrar impuestos actual, nosotros lo encontramos, o encontramos su génesis en el Imperio Romano.
Muy bien. Después de estos reinos, nosotros encontramos en la secuencia de la línea profética algo muy interesante, muy interesante. Por ejemplo, fíjense ustedes que Daniel, en la interpretación que le da al rey, en el capítulo número, estamos viendo el capítulo número 3, ¿verdad? Perdón, el capítulo número 2. Dice en el capítulo número 2, el versículo 41, que iba a seguir un reino, después de este reino, identificado por los muslos y las piernas, ¿ok? El versículo 41 nos dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. O sea que después de este reino, después de Roma imperial, iba a continuar otro reino. Y ese reino está identificado por los pies de la estatua. ¿Ok? ¿Están conmigo, hermano? ¿Me están escuchando? Amén, hermano, gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Iba a seguir otro reino y ese reino está identificado por los pies de la estatua y los dedos de la estatua. Ese reino, hermano, nosotros sabemos que después, yo no voy a utilizar ahorita citas bíblicas porque no es mi tema ahorita, para pasar rápidamente por esto, porque es algo que hemos estudiado muchas veces. Después, marca la profecía que después del Imperio Romano continuarían los 10 cuernos, ¿ok? Los 10 cuernos son los 10 reinos en los cuales se dividió Roma imperial. Y nosotros conocemos que son las 10 tribus bárbaras que invadieron a Roma imperial. Cayeron entonces 3 cuernos, ¿verdad? Vándalos, ostrogodos y visigodos, ¿bien? Caen esos reinos y entonces quedan los 7 cuernos y de ellos entonces surge el cuerno pequeño. Bien, allí, escuchen esto, hermanos, porque es muy importante. Allí entonces se forma la bestia. Oído con esto, mis amados hermanos. Después, en otro tema, voy a estar explicando esto por si alguien no lo entiende, pero es muy importante que lo entendamos para que entonces podamos definir qué es a ciencia cierta la imagen de la bestia. Escuche con atención. Si usted no sabe definir qué es la bestia o qué fue la bestia en Europa, usted no va a poder entender qué es y qué compone la imagen de la bestia y cómo se ha venido desarrollando la imagen de la bestia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Se levantan los 7 reinos, ¿ok? Los 7 reinos que quedan, se convierten al catolicismo, se levanta el cuerno pequeño que es, según nos dice Apocalipsis 13, versículo número 3, la cabeza de la bestia, ¿ok? Y entonces se levanta un reino que es identificado en Daniel capítulo 2 por los pies de la imagen. Muy interesante, ¿ok? Espero me estén siguiendo. De estos 7 reinos, 7 poderes políticos. Muy bien, hermano. Ya recordé cómo se llamaban los judíos que cobraban impuestos para César. Le llamaban publicanos, ¿ok? Publicanos. Muy bien. Vamos a continuar. 7. Sí, muy bien. Muchas gracias, Romana. Yo sé que hay varias referencias bíblicas a esto, sino que yo no lo recordaba ahorita de memoria, ¿ok? Le llamaban publicanos. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces se levanta la bestia, los 7 reinos con la cabeza, que es el papado. ¿Por qué el papado es la cabeza de la bestia? Porque resulta que el papado influía en las decisiones políticas que se tomaban, influía en los reinos, molestaba a los reinos, y además de eso el Vaticano funcionaba, el papado funcionaba como una rémora a estos poderes políticos, ¿ok? Eso es importante que lo entendamos. Muy bien, vamos a continuar. Resulta que al darse esta bestia, por supuesto, hubieron cuernos que surgieron más que otros cuernos. Y esos cuernos que fueron más poderosos, o más bien esos poderes políticos que fueron más poderosos, fueron el imperio portugués, fue uno de ellos,
el imperio español, que fue a mi juicio humildemente uno de los más sobresalientes, el imperio alemán, por ejemplo, y además el imperio inglés, ¿ok? No voy a ahondar ahorita en el inglés porque es el que continúa después, pero voy a centrarme en el portugués y en el español. Estos dos imperios, hermanos, fueron claves para el desarrollo del hombre de pecado durante el siglo XVII y siglo XVIII. Es muy importante que nosotros escudriñemos. Yo voy a estar desarrollando, ya les digo, algunos temas con respecto a esto, con el fin de presentarlos, para que nosotros podamos comprender cómo se desarrolló la bestia, ¿ok? Estamos hablando de la bestia ahora mismo. La bestia, no de la imagen de la bestia, sino de la bestia. Entonces, el imperio portugués español dejó una influencia muy importante en el mundo entero. Las influencias que más resaltan de estos dos imperios son, por una parte, el despojo y la rapiña de las conquistas. Recuerden ustedes que bajo estos dos imperios fue que se desarrollaron las conquistas de lo que nosotros conocemos hoy como América, ¿ok? De allí salió Cristóbal Colón, uno de los más grandes asesinos y ladrones de la historia de la humanidad, ¿ok? Y vino y asesinó y acribilló a miles y miles de nativos de América Latina. De allí salió muchos otros conquistadores. Ustedes conocen más. Vasco Núñez de Balboa, por ejemplo, llegó aquí a América. Muchos otros llegaron a las costas de Perú, conquistaron Argentina, también llegaron al Brasil. Despojaron, por ejemplo, uno de los más grandes robos de la historia fue el del Cerro Rico de Potosí en Bolivia, de donde sacaron cantidades y cantidades de plata que enriquecieron, entre comillas, a la corona española. Y digo entre comillas, porque resulta que la corona española estaba totalmente endeudada cuando se dio la conquista de América. Y entonces, cuando la plata llegaba a España, simplemente lo que hacía era que rebotaba y terminaba en las manos de los banqueros europeos, ¿ok? Por eso España no logró una grandeza económica. Y además de eso, de todo lo que se robaban de América, estaba la rémora principal, el parásito principal, que era nada más ni nada menos que el papado, que cobraba los diezmos de todo lo que llegaba, ¿ok? Entonces, ellos vinieron a América y despojaron a América. El legado más importante tal vez que encontramos es el hecho de que conformó como nunca antes a la bestia apocalíptica de Apocalipsis capítulo 13, al unir bajo el legado de Babilonia al inicio el poder político con el poder civil, ¿ok? Es decir, estos imperios estaban casados literalmente con el papado. Otros legados que encontramos de influencia del imperio portugués español, por ejemplo, lo encontramos en Daniel, capítulo 11, versículo 39. Daniel, capítulo 11, versículo 39. Note lo que nos dice la Santa Biblia. Dice así: y actuará contra los baluartes más fuertes con el Dios ajeno, que él reconocerá, y colmará de honores, y los hará señorear sobre muchos, y por interés repartirá la tierra. ¿Saben ustedes que bajo el imperio de estos dos imperios, el portugués y el español, fue repartida la tierra? Resulta que el 7 de junio de 1494 fue dado en el mundo lo que se conoció como el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas. Déjenme leerles un poco para que ustedes sepan de qué se trata o de qué se trató el Tratado de Tordesillas. Para afirmar la soberanía castellana sobre los territorios recién hallados por Colón, Isabel y Fernando, los reyes católicos, solicitaron ayuda al Papa Alejandro VI, quien no se llamaba Alejandro VI, sino
Rodrigo Borgia. Si ustedes pueden, mis amados hermanos, yo no lo estoy recomendando, pero cuando yo estaba haciendo estos estudios recordé que se sacó una serie que se llamó Los Borgia. Y yo dije, wow, entonces esto tiene que ver con esa serie de los Borgia. Y me puse a investigar quiénes eran los Borgia, hermanos. Les recomiendo, investiguen quiénes fueron los Borgia. Fueron unos asesinos, pedófilos, terriblemente corruptos durante este tiempo. Creo que tal vez la Gran Ramera nunca ha vivido tanta corrupción como durante el reinado, o más bien el pontificado de los Borgia, ¿ok? Y el Papa Alejandro VI, quien fue el que dio el Tratado de Tordesillas, era uno de los Borgia. Sigo leyendo. Que había sido elegido en agosto de 1492, el Papa Alejandro VI, o Rodrigo Borgia, y con el que tenían una larga relación de favores mutuos. El Papa emitió 4 bulas, conocidas como bulas alejandrinas, fechadas entre mayo y septiembre de 1493. La primera bula se llamó Intercaetera. La segunda se llamó Intercaetera también. La tercera, Eximiae Devotionis. Y la cuarta y última, Dudum Siquirem. En ella se estableció que pertenecían a la corona de Castilla las tierras y mares del oeste del meridiano sitiado a 100 leguas al oeste de los Azores y Cabo Verde. Se decretaba la excomunión para todos aquellos que cruzasen dicho meridiano sin autorización de los reyes de Castilla. Entonces, fíjense qué interesante. El Papa Borgia le da a España todo lo que compone hoy habla española en América, incluyendo la Florida. Dicho sea de paso, la influencia de España en Estados Unidos es bastante significativa, ¿ok? Por ejemplo, Florida fue conquistada por España, por eso en Florida la mayoría de las personas hablan español, ¿ok? Pero a la corona portuguesa, el papado le dio todo lo que es, o la mayoría de lo que hoy compone África, por eso es que allí se habla portugués, y también le dio lo que hoy se conoce como Brasil. Si ustedes van a Brasil, yo estuve en Brasil no hace mucho, con algunos hermanos allá predicando, y en Brasil, hermanos, se encuentran iglesias católicas cada media cuadra, y son iglesias grandes y preciosas, son millonarios en terratenientes, ¿ok? En terratenientes significa que tienen muchas tierras en Brasil, ¿ok? Eso fue porque a medida que iban conquistando, entonces también la iglesia católica iba como una rémora montando a la bestia, como dice la profecía, montando a la bestia, e iba reclamando para sí plata, oro y tierras, ¿ok? Por eso encontramos, por ejemplo, estuve también en Medellín, tuve la oportunidad de estar en esa linda tierra, y allí creo que el hermano Restrepo es de allí, de esa tierra. Mire, en Medellín hay iglesias católicas por todo lado, mi hermano. Es sorprendente ver la cantidad de catedrales que hay en Medellín, ¿ok? Y en todos los países, prácticamente de América, nosotros encontramos iglesias por todo lado. ¿Por qué se da esto? Nada más ni nada menos porque entre ellos se daban favores, ¿ok? Se debían favores, se ayudaban entre ellos. Esa influencia de las iglesias también nos llega a nosotros en este tiempo por el imperio portugués español. ¿Bien? Amén. Muy bien. Hay muchas otras cosas que podríamos conversar con respecto a esto, pero tengo que seguir avanzando en la línea profética. Recuerde que estamos en este momento en los dedos de los pies, ¿ok? Estamos en los dedos. Vamos a continuar en la secuencia de las naciones europeas que fueron quienes le dieron la mano a la bestia que sube del mar. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis, o más bien un alto, para decirles lo siguiente. La profecía nos marca algo muy significativo. Yo no sé si alcance a dar todo lo que tenga que dar hoy, pero tengo que advertirles esto porque la profecía va a dar un giro sorprendente que tal vez muchos de ustedes no han estudiado o tal vez muchos de ustedes han estudiado. Noten ustedes lo que nos dice Apocalipsis capítulo 16, Apocalipsis capítulo 16, versículo número 12
al versículo número 16. Dice lo siguiente: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, dice el Señor Jesucristo. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean sus vestiduras. Perdón, su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Dicho sea de paso, la palabra Armagedón no existe en el original. La palabra es Irmagedón, que está compuesta de 2 palabras. La primera es Ir, que significa ciudad, y la segunda es Gedón, que significa monte. En pocas palabras, esto está haciendo una referencia muy importante a las ciudades. En pocas palabras, la hechicería de los últimos días se va a dar más grandemente y poderosamente y potentemente en las ciudades. Y ya nosotros lo estamos viendo, porque viene desde la primera bestia que sube del mar. ¿Ok? Y de eso voy a hablar enseguida. El imperio que fue heredero del imperio portugués y del imperio español fue el imperio, escuchen esto, hermanos, el imperio más grande registrado en toda la historia de la humanidad, el imperio inglés. ¿Ok? Si usted no cree, investíguelo. El imperio inglés ha sido el imperio más grande de toda la historia de la humanidad, por encima del babilónico, del medo-persa, del griego y del romano. No digo que haya sido el más poderoso, estoy diciendo que ha sido el más grande. ¿Ok? El imperio inglés nos dejó una influencia interesante, ¿saben? Una influencia interesante. Por ejemplo, cuando España o el imperio español conquistaba el Cerro Rico de Potosí, por su parte, el imperio portugués exploraba las tierras del Brasil. En ese momento, en ese tiempo, en Brasil se descubrió nada más ni nada menos que Minas Gerais, una localidad que se llama Minas Gerais, ¿ok? O el Cerro Prieto también, es otra localidad también allí en Ouro Preto, ¿ok? En portugués, allí en Brasil. Resulta que esa ha sido la beta más grande en el mundo, en la historia de la humanidad, que se haya podido encontrar de oro. Mientras que el Cerro Rico de Potosí, de Bolivia, fue el más grande en plata, Ouro Preto, y el lugar de, allí en Brasil, Ouro Preto, ¿sí? Ha sido la beta más grande de oro que se ha podido encontrar en el mundo entero. Cuando el imperio inglés escuchó esto, hermano, inmediatamente comenzó a hacer planes cómo llegar a la conquista de esto. Y se diseñó el plan y desarrolló el plan de los TLC. Oído con esto, mis amados hermanos. Los TLC, los Tratados de Libre Comercio, que es lo que nosotros conocemos hoy como Tratado de Libre Comercio. Muy bien. El primer tratado de libre comercio que se conoce en la historia fue el Tratado de Methuen. El Tratado de Methuen, que fue celebrado entre Portugal, que era la dueña precisamente de las vetas de Ouro Preto en Brasil, ¿ok? Entre Portugal y el Reino Unido o Inglaterra, que es el imperio inglés, ¿ok? Inglaterra y Holanda en ese momento eran las campeonas del contrabando del oro y de los esclavos. Amasaron grandes fortunas en el tráfico ilegal de carne negra, y a cambio de algunas ventajas para sus vinos en el mercado inglés, Portugal abrió su propio mercado y el de sus colonias a las manufacturas británicas.
en 1755, el Marqués de Pombal, primer ministro portugués, denunció que los ingleses habían conquistado a Portugal sin los inconvenientes de una conquista, es decir, sin siquiera pelear. Fíjense en esto, es interesante, hermano. El imperio inglés desarrolló la tendencia a conquistar los otros imperios sin necesidad de pelear, sin necesidad de invadirlos. Déjenlos trabajar tranquilos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es adueñarnos del sistema económico e inmediatamente lo vamos a tener en nuestro bolsillo. ¿Y cómo lo hicieron? A través de los tratados de libre comercio. Portugal abrió las puertas para las manufacturas británicas y a cambio el imperio inglés abrió la puerta para que el vino de Portugal pudiera llegar hasta el imperio inglés tranquilamente. Fue uno de los peores negocios registrados en la historia de la humanidad, puesto que de esta forma el imperio inglés se robó todo el oro que el imperio portugués se llevó del Brasil. ¿Ok? Muy bien. De esta manera, entonces, el centro financiero de Europa se trasladó desde Ámsterdam, en Holanda, hasta Londres, en Inglaterra, y Londres comenzó a ser el centro del imperio en ese momento. Ahora, además de los tratados de libre comercio, como influencia del imperio inglés, encontramos otra influencia muy importante. El imperio inglés dejaría una influencia nefasta sobre el mundo entero. Nefasta, hermanos. Y me pone a temblar. Yo temblaba cuando estaba haciendo este tema. Actualmente estoy desarrollando uno, hermanos, que me tiene, pero pensando de una manera sorprendente sobre el espiritismo moderno, ¿ok? Allí les avanzo algo, el espiritismo moderno. Muy bien, déjenme avanzar. En el siglo XVIII, varios intelectuales y científicos crearon una orden identificada como una rosa y una cruz, actualmente conocidos como los Rosacruces, que incorporó principios de agnosticismo, judaísmo y maniqueísmo. Popularizaron los símbolos de la escuadra y el compás. Practicaron la alquimia y la teosofía. El 24 de junio de 1717 se fusionaron las 4 logias de la fraternidad con la Sociedad de Alquimistas Rosacrucianos. El conjunto se le llamó Gran Logia de Inglaterra y se adoptó el nombre de Francmasonería, lo cual en 1786 Federico de Prusia reorganizó las órdenes masónicas, la reunificó, reglamentó su funcionamiento, su liturgia y estructuró sus grados. ¿Ok? Desde estas fechas, la fraternidad, dividida en diversos ritos como el escocés, el yorquino, el francés, el egipcio, el templario y el nacional mexicano, se han extendido por los 5 continentes y actualmente se encuentran presentes en más de 200 países, agrupando entre sus filas a varias decenas de miles de millones de masones. Con el transcurso del tiempo, el reclutamiento dejará de hacerse sobre la base profesional inicial, admitiéndose a personas de todas las profesiones o vinculadas a la construcción. ¿Ok? Entonces, Amén. El legado o el segundo legado más importante del imperio inglés, y para mí, dicho sea de paso, bueno, no sé cuál de los dos sea más importante, pero muy importante, hermanos, esta influencia del imperio inglés. Yo les he narrado todas estas influencias para que ustedes se hagan una concepción mental en todo lo que compone Babilonia, ¿ok? Y ahorita más al final se van a dar cuenta por qué. Escuchen, es en Inglaterra precisamente donde se da el paso de una masonería operativa a una masonería especulativa, en la que la construcción es solo simbólica. Es decir, hasta ese momento los masones pensaban que la construcción era real, ¿ok? Que había que construir, influyeron la arquitectura, influyeron la ingeniería y todas estas cosas. Pero allí en Inglaterra
comienzan a sentarse entonces las bases para lo que nosotros conocemos hoy como el nuevo orden mundial. Por eso usted encuentra en el billete de dólar insignias como por ejemplo que dice Dios bendecirá la empresa, o hay otra insignia que dice de todos uno, o hay otra insignia que dice Novus Ordus Seclorum, lo cual es nuevo orden mundial, ¿ok? ¿Por qué? Porque allí entonces comienza el ideal de construir un nuevo orden mundial actual. Siempre existieron en el pasado el deseo de construir este nuevo orden mundial, pero nunca se había dado de la manera en que lo han hecho los masones Illuminatis, ¿ok? Muy bien. El día 24 de junio de 1717 se funda la Gran Logia de Londres, a partir de 4 pequeñas logias que la precedieron. Y en 1726 se abre la primera logia en París. Esto es muy importante, mis amados hermanos, porque ahora vamos a llegar, bueno, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero voy a llegar a lo más importante del tema, ¿ok? Así que les pido que tengan paciencia. Yo no escuché a alguien decir por allí, nosotros no predicamos, sino que enseñamos. Y enseñar necesita tiempo, ¿ok? Muy bien. Ok, fíjese, de Inglaterra, del reino inglés, saltó para Francia la masonería, ¿ok? Y allí en Francia tomó más fuerza el nombre de francmasonería, ¿ok? En Francia comienza con más fuerza la francmasonería, la cual adoptó y promovió un ideal que ha influenciado, hermanos, grandemente la historia de la humanidad. Este ideal se conoció como la Ilustración. Les recomiendo, investiguen en qué consistió la Ilustración. La Ilustración fue un racionalismo que podía ser de vista agnóstico o ateo. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo, especialmente en Francia, Inglaterra y Alemania. Es decir, es el resurgimiento de lo que la palabra nos muestra cuando Pablo estaba predicando en Grecia y nos cuenta que allí habían grupos que se denominaban epicúreos y estoicos, que no se preocupaban nada más que por escuchar algo nuevo, ¿ok? La Ilustración es el resurgimiento de esa tendencia, pero de una manera mucho más acentuada, ¿ok? Muy bien, esto se desarrolló a mediados del siglo XVIII, teniendo como fenómeno histórico, simbólico y problemático, escuchen esto, hermanos, la Revolución Francesa. La Ilustración dio o sentó las bases de lo que luego se conoció como la Revolución Francesa. Mis amados hermanos, dicho sea de paso, les voy a decir, si usted quiere saber lo que va a acontecer en estos últimos días, estudie la Biblia y la Revolución Francesa. Tal vez en otra prédica lo podamos ampliar, ¿ok? Pero la Ilustración trajo como resultado la Revolución Francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. ¿Ok? Escuchen esto, muy importante. Se definió por disipar las tinieblas de la humanidad. Es decir, antes de la Ilustración, según los grandes hombres pensadores, todo había sido oscuridad. Pero ahora iban a ser iluminados. Iban a ser iluminados ¿por qué? Por el siglo de las luces. Por eso el siglo XVIII se conoce como el siglo de las luces o el siglo de la iluminación. De allí entonces nacen los iluminados o la masonería o los Illuminati. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en científicos, oído con esto, economistas, políticos y socialistas de la época. ¿Ok? Muy bien. Hay muchas otras cosas más que decir de la Ilustración, pero lo voy a dejar para que ustedes
para que vosotros lo investiguéis. Bien, la principal persona que influenció en la Ilustración fue nada más ni nada menos que John Locke, quien vivió de 1632 a 1704, nació en Bristol, Reino Unido. A él se le denominó el padre de las nuevas ideas. Este fue quien a través de sus escritos inspiró a hombres como Voltaire, de quien la Mensajera del Señor habla en varios libros, ¿ok? Por ejemplo, en Conducción del Niño, la Mensajera del Señor habla de las influencias que se reciben cuando estamos en la niñez. Y ella dice que Voltaire leyó o escuchó un poema a los 5 años que hablaba de ateísmo e incredulidad, y desde ese momento fue influenciado por el ateísmo, ¿ok? También en la Revolución Francesa, en la Biblia y la Revolución Francesa, Elena White vuelve a citar a Voltaire, diciendo que Voltaire desafió directamente a Dios, ¿ok? Entonces, ¿de dónde venían las ideas de Voltaire, de Rousseau y de Montesquieu? De John Locke. Ahora, estos tres hombres, Voltaire, Rousseau y Montesquieu, fueron tres hombres que se inspiraron en la cultura inglesa. Por ejemplo, Montesquieu escribió en su libro, escuchen esto porque es muy importante, Montesquieu escribió en su libro El espíritu de las leyes, así se llamó el libro que él escribió. Él escribió que debía establecerse el estado perfecto. ¿En qué se basaba ese estado? Escuchen, hermanos, ¿en qué se basaba ese estado? En la base de tres poderes. ¿Cuáles son estos tres poderes? El legislativo, el ejecutivo y el poder judicial. Y ahora los insto a ustedes para que piensen si esto no es lo que nosotros vivimos hoy. Claro que sí, es exactamente el fundamento de los gobiernos actuales y es exactamente el fundamento del imperio número 1 en el mundo entero, la bestia que sube de la tierra de Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, que es los Estados Unidos de Norteamérica, quienes surgen después o quienes se hacen herederos directamente del imperio inglés. ¿Saben por qué en Estados Unidos se habla inglés? Porque las colonias fueron conquistadas nada más ni nada menos que por el imperio inglés. ¿Quieren saber un poquito de cómo surgió el imperio norteamericano? Leamos en el conflicto de los siglos, América, tierra de libertad. Voy a contarles un poquito, ¿ok? Primero, los puritanos salen desde Holanda, porque ellos escaparon de las persecuciones que se iniciaron en Inglaterra a mando o bajo la María la Sanguinaria, ¿ok? María la Sanguinaria empezó una persecución tremenda en Inglaterra contra los puritanos. Los puritanos fueron a Holanda y después allí se dieron cuenta que tampoco podían no podían adorar a Dios libremente, y de allí entonces salió el Mayflower, que fue el primer barco de colonos que llegó a los Estados Unidos. Muy pronto, también los Estados Unidos de Norteamérica fue influenciada por los masones, como por ejemplo Washington y muchos otros más, que fueron los fundadores y diseñadores de lo que hoy es la capital norteamericana, que fue fundada sobre ideas masónicas e ideales de iluminación que tenían su base o tuvieron su base en el imperio inglés, ¿ok? Entonces, si usted ve cómo se conforma la política de los Estados Unidos, se va a dar cuenta que hay poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. ¿Quién fue quien dio estas ideas? Nada más ni nada menos que Montesquieu, ¿ok? Por ejemplo, Benjamin Franklin, que fue fundador de los Estados Unidos de Norteamérica, tenía estrechos vínculos con la masonería europea que conducía la Revolución Francesa en 1789. El grupo de masones influyentes de las colonias americanas fue establecido
fue establecido por Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y George Washington, el marqués del Lafayette, John Adams y Alexander Hamilton. Estos fueron los masones más influyentes durante la fundación de la ciudad de Washington. La hostilidad entre la corona de Inglaterra y las colonias americanas siguió hasta desembocar en la primera batalla campal de Lexington en 1777. El 4 de julio de 1776, escuchen esto, 13 de las 14 colonias, tenían que ser 13, claro, porque es un número clave en la masonería, 13 de las 14 colonias, Maryland, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Nueva Inglaterra, New Jersey, Pensilvania, Nueva York, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Connecticut, establecieron la unión y proclamaron su independencia de la corona inglesa. Por supuesto, simplemente fue una independencia de papelillo, puesto que Estados Unidos nunca se ha separado del imperio inglés. Ni se ha separado, ni se separará. Y déjenme decirles lo siguiente, no sé si vieron la entrevista entre la primera ministra del imperio inglés y el señor Donald Trump hace pocos días, quizás un par de meses atrás, donde ella exclamaba y decía, nuestros dos países han combatido y combatirán el radicalismo, el terrorismo a nivel mundial. Es decir, lo que ustedes están viendo que está pasando en Oriente Medio, la invasión de Irak, la lucha del Golfo Pérsico y los bombardeos de Siria, no lo está haciendo Estados Unidos solamente, mis amados hermanos, sino que lo está haciendo Estados Unidos junto con su principal aliado, que es el imperio inglés, el Reino Unido. ¿Ok? De los 56 hombres que firmaron la Declaración de la Independencia, 52 pertenecían a la masonería. ¿Ok? Ahora, déjenme decirles lo siguiente. ¿Por qué yo estoy hablando esto? Porque, hermanos, hoy nosotros vemos un desarrollo importantísimo en la profecía. En Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 al 16, encontramos que de estas tres entidades salen tres espíritus inmundos a manera de ranas que van a los príncipes de la tierra con un fin. El fin es congregarlos para la batalla de aquel gran día. ¿Y cómo lo están logrando? Déjenme leerles un poquito, si ustedes me permiten, algo muy importante. Yo necesito que esto les quede a ustedes muy claro. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el capítulo El conflicto inminente del conflicto de los siglos, yo leo lo siguiente, escúchenlo. Página número 645 de mi libro. Dice así: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al catolicismo. Wow, dice así, al catolicismo, ¿o fue que yo leí mal? No, yo leí mal. Dice al espiritismo. Hermano, es el espiritismo la religión que va a reinar en estos últimos días. ¿Y quién? ¿Dónde nació? ¿De dónde viene la influencia? Principalmente del imperio egipcio, del imperio babilónico, y desarrollando desarrollando actualmente el espiritismo moderno, tenemos al imperio inglés bajo la influencia de la masonería y el iluminismo, ¿ok? Los iluminados. Muy bien, sigo leyendo. Bajo la influencia de esta triple alianza, ese país, Estados Unidos, marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia.
en la medida en que el espiritismo imita más de cerca el cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir de acuerdo con el pensar moderno. Escuchen esto, hermanos. Satanás mismo se ha convertido, se manifestará bajo la forma de un ángel de luz y por medio del espiritismo han de cumplirse milagros. Los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. ¡Wow! ¡Qué sorprendente, hermanos! Ahora, esto no es todo. Termino con lo siguiente. Este tema le puse, le llamamos por la dirección del Señor, sistemas de vida. ¿En qué sistema estás viviendo tú, mi hermano? ¿En qué sistema estás viviendo tú? ¿En qué sistema estoy viviendo yo, mi amado hermano? Escucha lo que nos dice Apocalipsis 18, versículo 2, y vamos a leer hasta el versículo 4. Escúchalo. Dice así: y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda habla inmunda y aborrecible. ¡Wow! ¡Qué profundidad! Yo nunca había visto la profundidad de este versículo desde que lo estudié desde esta perspectiva. Es sorprendente, hermanos. Hermanos, los Estados Unidos imbuidos del espiritismo. Y le voy a decir, me voy a adelantar un poquito y le voy a decir lo siguiente. ¿Saben qué, hermanos? El catolicismo va a caer. Escúchenlo. El catolicismo va a caer. ¿Y sabe quién surgirá? ¿Saben quién seguirá? El espiritismo moderno, pero en la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata. ¿Y saben qué, hermano? Les cuento lo siguiente. Hace un momento yo estaba estudiando y preparando algunos temas. Cuando encendí la cadena, escuché la cita que el hermano Restrepo estaba leyendo, terminando su tema, y dice, esa cita está en Spalding Magazine. Mire, yo temblé cuando la leí porque fue lo único que escuché de lo que él habló. Dice, vi que la madre no eran las hijas, y que la madre pasará, y que las hijas serán las que continuarán. Estoy parafraseando, no estoy leyendo la cita. Exactamente lo que yo estaba estudiando. La Iglesia Católica caerá, la gran ramera caerá, ¿y saben quién continuará? La imagen de la bestia. Y la imagen de la bestia va a estar compuesta del cuerpo de la bestia, que es el imperio inglés, con los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados, y a la cabeza va a seguir, ¿saben quién? El protestantismo apóstata. Ojo, mis amados, con el protestantismo apóstata, porque va a estar directamente influenciado y lleno de la última religión que reinará en este planeta Tierra, el espiritismo moderno. Amén. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas. Hermanos amados, quiero terminar esta mañana con la siguiente reflexión. Si el Señor nos ha llamado para ser un pueblo distinto y apartado, meditemos profundamente en cuál sistema vivimos. Tal vez vivimos bajo el sistema del faraón, influenciados por el sistema griego. Quizás, hermanos, mira, la mayoría de las veces en los lugares donde yo he estado, que he presentado estos temas, la mayoría de las veces los jóvenes dicen: yo quiero irme para el campo, yo quiero irme. ¿Y sabe quién no lo deja? Los papás. Dicen: yo quiero que mi hijo sea alguien en esta vida, yo no quiero que se vaya por allá. ¿A qué? A cortar, a volverse un campesino. No, yo quiero que mi hijo siga aquí. Y no dejan que los jóvenes se vayan a servir al Señor en el campo. No dejan que los jóvenes caminen hacia el sistema de vida del Eterno, sino que por el contrario, los atan a este sistema que es
una creación del diablo mezclado de todas las influencias paganas que nos podamos imaginar. Quizás vivimos bajo el sistema romano de las ciudades. Quizás vivimos bajo el sistema inglés. ¿Saben que el sistema inglés dejó una influencia muy interesante? Las grandes, los mejores telares del mundo han sido desarrollados por la industria inglesa. Los linos, la púrpura, las mejores telas han sido desarrollados en la historia por el sistema inglés. Los reyes de la tierra en el siglo XVII y XVIII se vestían con las telas que producían en el sistema inglés. Cuando Inglaterra conquistó a España y a Portugal, la influencia española y portuguesa en América dictó que los indios tenían que vestirse de esta forma y las personas de color, los negros se llamaban en ese tiempo, tenían que vestirse de otra forma, de otro color. Por eso ustedes encuentran que los indios se visten coloridos. ¿Saben por qué? Porque así lo decretaron los reyes en el siglo XVIII. Y por eso ustedes encuentran que las personas de tez morena se vestían en un tiempo de zapatos black and white, ¿ok? Y era la moda de los morenos. ¿Saben por qué? Porque eso fue dictado por el reino inglés, ¿ok? Ahora, la pregunta es sobre o en qué sistema nosotros estamos viviendo. ¿En el sistema influenciado por la serpiente o en el sistema influenciado por Satanás? Mi amado hermano, meditemos en esto en esta mañana y pidámosle al Señor que por su gracia y por su grande amor nos dé la victoria para lograr salir de este sistema de la serpiente que ha de llevar al mundo entero a perdición perpetua. Hay muchas otras cosas más que podríamos conversar, pero creo que ha sido suficiente por ahora. Seguiremos escudriñando un poco más en un próximo tema. Que el Señor les guarde en nuestro deseo y oración. Oramos para pedir al Señor nuestra dirección. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre eterno sea santificado, oh amado Dios que moras en las alturas. Gracias te damos por tu palabra santa, inequívoca, eficaz, que nos muestra a través del cumplimiento de la profecía todos los hechos que se dieron en antaño y también en la historia contemporánea y en la historia, en los hechos actuales. Por el amor de Cristo Jesús, reconocemos, Señor, que muchas veces hemos vivido en un sistema inadecuado, contrario a tus deseos para tu pueblo. Oh Padre, ten misericordia de nosotros. Nuestros hijos han sido criados en un sistema educacional griego. Nosotros mismos hemos sido criados en un sistema educacional influenciado por la cultura greco-romana. Pero Padre, tú nos llamas a salir de Babilonia. Tú nos llamas a salir de este sistema infernal. No sabemos cómo hacerlo, Señor. No sabemos cómo dejar de depender del dinero. No sabemos cómo dejar de mandar nuestros hijos a la escuela. No sabemos cómo dejar de comer la comida de Babilonia. No sabemos, Señor. Muéstranos, Padre. Nos humillamos delante de ti para pedirte, Señor, ilumine nuestro sendero. Libértanos de la esclavitud de Egipto, Señor, y llévanos hacia esa tierra prometida en la cual fluye leche y miel por tu gracia y por tu grande amor. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por este estudio. Nos ponemos en tus manos y rogamos tu dirección. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.